Muy buenas noches a los estimados hermanos y amigos, los locales, los que nos verán después en otros lados, los que se unirán en la transmisión y a cualquier persona que lo vea después. Deseamos que tengamos un buen domingo, inicio de semana, día de resurrección. Qué importante siempre recordar por qué nos reunimos los domingos, por qué estamos los domingos en la casa del Señor, y es porque se recuerda la resurrección del Señor. Hoy más que nunca, recordar la resurrección de Cristo, tener presente lo que Él hizo por nosotros es primordial. Entonces, recuerdo lo que compartíamos en una clase pasada, hago este comentario mientras esperamos los hermanos que se vayan uniendo, acerca del libro de los Hechos, cuando los primeros cristianos, o aún en este siglo, algunas denominaciones tienen como característica que el día que se encuentran en la casa del Señor, su saludo no es hola, ¿cómo estás?, sino que cuando se encuentran dos hermanos se saludan y se dicen, el Señor ha resucitado, y el otro le contestaba, es cierto, ha resucitado, entremos a adorarle. Qué hermosa expresión de fe, qué buen recordatorio de lo que creemos y qué buen ánimo para nuestras almas, saber que Cristo ha resucitado. Hay esperanza por sobre todas las cosas debido a la resurrección de Cristo. Así que un domingo más, que no estamos físicamente en la casa del Señor, pero estamos unidos a la iglesia de Cristo. Así que aquí estamos, cada uno en sus hogares como debe ser, de acuerdo a lo que nos han ordenado que hagamos como sociedad. Y bueno, nosotros aquí nos toca estar en la casa del Señor, deseando el día. Ahí el otro día me acordaba de este coro que dice, qué gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, este himno tan antiguo, pero qué hermoso será el día en que, digamos, el otro día me mandaron un video, una hermana, cuando se diga, mañana nos juntamos a tal hora. Nosotros tenemos ahí, en la presentación aparece el horario de reunión, domingo, 19 horas, y no lo he modificado por una cuestión de fe, por una cuestión de que un día vamos a decir, mañana 19 horas nos juntamos otra vez. Entonces, animamos a los hermanos y amigos a que tengamos en este tiempo, sobre todas las cosas, nuestra fe bien activa, bien dinámica, y de eso se trata hablar esta noche. Vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de las cosas que no cambian. Mientras estaba pensando, nosotros como congregación tenemos por costumbre tratar de leer la Biblia en un año, de que todos los miembros de la congregación lean la palabra del Señor a lo largo del año, que creo que es algo tan importante, tan necesario, que la iglesia de Cristo lea la palabra. Es fundamental. No podemos nosotros crecer en la fe, no podemos alimentarnos, no podemos sostenernos si no leemos la palabra. Entonces, la lectura de la palabra nos ha llevado en estas semanas al libro de Josué, y de eso quiero compartirles en esta noche una reflexión sobre algo que leía en la semana del libro de Josué. Saludamos a José Undiner, a Gabriel y Belén, que nos están viendo. Y el libro de Josué, que es un libro de conquista, es un libro de esperanza, es un libro que habla del pueblo de Israel en esta nueva etapa, cuando dejan de ser esclavos para ser conquistadores, a ser dueños. Qué gran cambio, ¿no? A veces nos cuestan tanto las transiciones. Por ejemplo, cuando uno es soltero y de repente pasa a jugar al equipo de los casados, es todo un cambio, sobre todo en la mente, sobre todo a veces en las prácticas, pero en la mente tiene que darse primero el cambio, que uno ya no es la persona que era antes, cuando uno deja de ser un adolescente que todas sus necesidades están cubiertas por sus padres, ahora se hace un adulto responsable, también es un gran cambio. Cuando una persona se transforma en padre, también es un gran cambio. Y en este caso tenemos a un pueblo que de ser esclavo se transforma en dueño, se transforma de esclavo pasó a peregrino, y de peregrino pasa a ser dueño de una tierra, y dueño solo porque Dios dijo que eran dueños. No es que eran dueños porque
antes le había pertenecido, sino porque el dueño de toda la tierra les dijo a su padre 400 y algo años antes, les dijo, esta tierra se la voy a dar a tus hijos, a tu descendencia. Y no hay mayor concepto de pertenencia o de autoridad para reclamar cosas que el pensar y sostener que yo reclamo cosas porque mi padre me dijo que podía reclamarlas. Yo reclamo esto porque mi Dios me dijo que podía hacerlo. Ejercer el derecho legal que nos da el conocer la palabra de Dios y el conocer lo que Dios dijo que podíamos hacer y lo que Dios dijo que podíamos pedir. A veces pedimos cosas que están buenas pedirlas, pero Dios no nos dijo que las pidamos. Pero hay cosas que Dios sí dijo que teníamos que reclamarlas, y de eso quiero hablarles en esta noche brevemente a través de esta reflexión. Y le puse como título, sin fecha de vencimiento. Todos estamos acostumbrados a cuando agarramos un alimento, agarramos algo, le miramos la fecha de vencimiento y sabemos que si pasó el tiempo que dice ahí ya no sirve, o en vez de hacernos bien nos va a hacer mal. Y todos tenemos esta práctica de que miramos la fecha de vencimiento. Se vencen las deudas, a veces se vencen los plazos para pagar las deudas, pero todo tiene fecha de vencimiento. Se vence a veces el amor. Hay gente que dice, se nos acabó el amor, ya no tenemos más amor. Entonces tuvo una fecha de vencimiento. Aquel voto que hicimos del amor eterno de repente se transformó en que ya no iba más, y bueno, fecha de vencimiento para el amor. A veces tenemos fecha de vencimiento para nuestros compromisos. Dijimos que íbamos a hacer algo y un día decimos no lo vamos a hacer más. Se vence las fuerzas, se vence el cuerpo, todo vence. Pero hay algo que gracias a Dios no vence, y son las promesas del Señor. No tienen fecha de vencimiento. Lo que Dios te prometió hace muchos años atrás todavía sigue siendo vigente. Todavía sigue estando vigente lo que Dios dijo. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa si estás creyendo una palabra que Dios le dijo a David 1000 años antes de Cristo. No importa si estás creyendo una palabra que Dios le dijo a Abraham 1800 años antes de Cristo. No importa. No importa si estás creyendo una palabra, o como todos creemos, la palabra que Dios le dijo a Adán y Eva allí en el Edén, que su simiente iba a aplastarle la cabeza a la descendencia de la serpiente. Creemos esa palabra porque son promesas sin fecha de vencimiento. Y vamos a hablar en esta noche de algunas cosas que la palabra hablan de que no tienen fecha de vencimiento. No venció lo que Dios dijo, no se opacó con el tiempo, ni se olvidó Dios de que así iba a ser. Y me remito a las promesas más antiguas, por ejemplo a la de Adán y Eva en el Edén, porque a veces en el camino nos olvidamos de las promesas que Dios nos hizo hace 10, 15 años, 20, 30, porque en el medio pasaron muchas cosas, en el medio hubo mucho pecado, en el medio hubo mucho fracaso, en el medio hubo mucho retroceso, en el medio hubieron muchas cosas. Y nos olvidamos de esas promesas y pensamos que ya no se van a cumplir. Pero amigo, amiga, querido, querida, no tienen fecha de vencimiento porque el Dios que prometió eso tampoco cambia ni es afectado por el tiempo, y tampoco es alguien que hoy diga una cosa y mañana diga otra. Así que te animo a que comiences a recordar las promesas que Dios te hizo. Comiences a recordar las promesas que una vez saltaron de la palabra hacia tu corazón y parece que se hicieron carne en tu mente y dijiste, esto es para mí, esto es para mí. Pero con el tiempo algo te hizo pensar que ya no era para ti. Porque las cosas salieron mal, porque hicimos cosas mal. Y el enemigo viene a decirnos, no, ya olvídate, ya está. Ya Dios no va a hacer eso que te dijo que iba a hacer. Entonces, como le decía, con la congregación estamos leyendo el libro de Josué, ya terminamos, hoy entramos en el libro de Jueces. Y en la semana leía esta historia que es tan conocida, tan común, o que le hemos hablado tantas veces, cuando Caleb reclama el monte. Cuando Caleb dice, yo quiero ese monte porque Dios me lo prometió. Así que vamos a leer allí en Josué capítulo 14, versículos 6 al 15. Caleb recibe Hebrón. Dice,
Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: tú sabes que lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Qué importante es eso. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Vamos a hacer un paréntesis ahí y luego vamos a continuar con el texto. Dice el texto más adelante que Caleb tenía en este momento 85 años, habían pasado 45 años. Y él recuerda este evento. Hace 45 años atrás, estuvieron ahí de entrar a la tierra prometida, estuvieron a punto, estuvieron a la puerta. Según se cree, podían haber sido 2 semanas más o un mes más, pero estuvieron ahí de conquistar esta tierra. Y la promesa que Moisés le da es a ellos: todo el lugar por el que caminaste mientras fuiste a recorrer la tierra con un buen corazón, creyendo en lo que Dios dijo, ese lugar va a ser tuyo. Entonces me imagino que en la cabeza de Caleb comenzó a recordar qué lugar anduvo, en qué lugar se paró, qué lugares reconoció y le gustaron. Porque la promesa era: te daré todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, Caleb tenía muy presente por dónde había pisado, por dónde había andado. Y la promesa venía precisamente sobre eso. No olvidar dónde, en qué momento Dios le había hablado. Ahora, entre la promesa y el cumplimiento de la promesa pasaron 45 años de mucha desobediencia, de mucho castigo, de mucho juicio, de mucha gente que hizo mal las cosas, de una generación que fue borrada a causa de su incredulidad. Pero la promesa para Caleb seguía vigente. Pero lo más importante es que la fe de Caleb seguía vigente. Y ahí está la clave, que su fe, su sentido de pertenencia todavía estaba activo. Todavía él recordaba esas palabras: te voy a dar todo lo que pisaste, todo lo que el lugar donde anduviste, te lo voy a dar. Todavía tenía, no sé si la habrá tenido anotada la promesa, pero en su corazón estaba. Y sobre esa promesa se paró. 45 años. No se vence una promesa en 45 años. Se vence la mayonesa, se vence el queso, se vence la manteca, se vence el jugo, se vence el vino. Pero 45 años después, la promesa sigue vigente. 45 años después, la fe sigue vigente. Y esto es lo que creo que tenemos que rescatar nosotros de este hombre. Que él tenía muy claro en su corazón que a pesar del tiempo pasado, la promesa todavía podía ser reclamada. Si él no la hubiera reclamado, posiblemente otro hubiera ocupado esa tierra, pero en el libro de actas de Dios, por así decirlo, hubiera figurado como tierra no reclamada. Bendición no reclamada. Como muchas bendiciones que quizás no reclamamos porque pasaron muchas cosas en el medio y dijimos: no, ya no es para mí porque hice tantas cosas mal. Pasaron tanto tiempo, tantos fracasos. Pasaron tantos años, ya no necesito, ya no soy tan joven como antes. Saludo a Inés de Plotier, a Nancy Dávila de Rosario, a Amanda Leiva, a Sol y Marcelo que nos están viendo, aparte de José Undiner, Gabo y Belén. Seguimos con el texto. Dice:
versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Qué hermosa historia. Un hombre reclamando algo que le pertenecía por derecho, por promesa. La promesa vino a causa de su fidelidad a Dios. No vino porque él había hecho algo más allá de creer, solo porque creyó. Y así es como las promesas cobran vida, cuando uno las cree. Uno puede leer una promesa de Dios 1000 veces, pero si en su corazón no la cree, no vendrá a cumplimiento y no significará nada. Pero qué diferente es cuando nos encontramos con la promesa y parece que nos habla, parece que fue escrita para mí, parece que alguien pensó en mí al escribirla. En ese momento es cuando se hace parte de nosotros. Pero va a pasar el tiempo y el enemigo va a desafiar la palabra. Las circunstancias van a desafiar la palabra. El tiempo va a desafiar la palabra. Una y otra vez vendrán estas voces diciéndonos, mira el tiempo que pasó y todavía no pasó nada. ¿Te parece que va a pasar ahora? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer lo que dijo este hombre. Dios me dijo hace tantos años que iba a ser así y yo lo creo. 45 años, hagamos memoria. Toda una vida, hace 45 años, ¿dónde estábamos? Muchos, algunos de los que, por lo que veo, algunos de los que están viendo la transmisión ahora en directo, hace 45 años no estaban vivos todavía. Bueno, ese fue el tiempo que duró la promesa en el corazón de Caleb sin que él la vea cumplida. Y esto nos habla de ¿cuánto tiempo tenemos que conservar las promesas del Señor? Tenemos que guardar pase lo que pase. ¿Cuántas críticas habrá aguantado Caleb? ¿Cuántas burlas quizás? Ah, sí, ya viene este que dice que va a tener un monte. Porque él tenía bien presente lo que le dijo Moisés. Te voy a dar la tierra que pisaste. Y él sabía que había pasado por ese monte, por eso lo reclamaba. Y quizás alguno que habrá escuchado le dijo, a ver, sí, acá tenemos al dueño del monte, Kiriat Arba. Encima el monte este se llamaba Tierra de Gigantes. No era cualquier monte, no era un monte que estaba desocupado, era un monte que estaba ocupado y encima ocupado por gigantes. Pero había algo que era superior a los gigantes y que era capaz de expulsar a los gigantes, y era la promesa, la fe. Entonces Caleb dijo, dame ese monte, dámelo. Y fue tan importante en la historia de Israel este suceso y este evento, que después fue la ciudad de David. Fue el lugar donde residía David, Hebrón. Y fue un lugar con mucha historia espiritual, sobre todo para Israel. Entonces, algunas conclusiones o algunas reflexiones que saco a raíz de este evento. ¿Cuándo vence una promesa? ¿Cuándo vence la promesa de Dios para uno? Lo que Dios le prometió, ¿alguna vez vino Dios a decirle que ya no iba a ser así? Lo que Dios le dijo que iba a pasar,
Se le apareció Dios otra vez y le dijo, olvídate de eso porque ya no va a pasar. Si así no fue, entonces la promesa sigue vigente. Hay que seguir reclamando. Lo que a Dios le agrada de hombres como Caleb, de hombres como Abraham, es que dice, por ejemplo, que Abraham no recibió heredad ni para pisar la planta de su pie. No recibió ni siquiera un pedazo en el cual su pie pisara, pero su actitud era la de un hombre que se sentía dueño de la tierra. Caminaba como dueño, actuaba como dueño. Le hablaba a sus hijos de esta tierra que hoy era de otros, pero que un día iba a ser de él. Y eso es lo que le agradó a Dios. En la Galería de la Fe tenemos, dice, personas que vieron de lejos y no recibieron la tierra o lo que Dios le prometió. Dice que los saludaban de lejos, como alguien lejano, los saludaban. Pero el hecho de que ellos no lo vieran no significaba que no lo creían. Y por eso es que le agradó a Dios. Entonces, ¿cuándo vence una promesa? Vence cuando yo me equivoco, vence cuando yo peco, vence cuando me olvido, vence cuando tomo otra decisión. Si la promesa la hizo Dios, la promesa no vence. Nunca vence. Lo que Dios dijo que iba a pasar, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo que Dios dijo que era posible, quizás sufrirá modificaciones, pero no sufrirá vencimiento. Por eso esta aclaración tan importante que está en el libro de Romanos acerca de Israel, que irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. Y cuando habla de dones, es todo lo que Dios le dio a su pueblo. Y lo más importante que Dios le dio fue promesas. Los dones, las cosas que Dios nos dio, son irrevocables. Claro que cuando más me identifico con el Dios que lo prometió, más pronto va a ser y de una manera mejor va a ser. Israel a la larga va a poseer la tierra y a la larga va a cumplir y va a reinar y va a bendecir a las naciones conforme a lo que Dios dijo. Pero en el medio han pasado muchas cosas y seguirán pasando, pero la promesa se cumplirá. Entonces, ¿cuándo vence una promesa? Otra pregunta que podría ser, ¿ha vencido la promesa que Dios le ha hecho a su persona? ¿Cree que venció, caducó o que Dios se olvidó? Preguntémosle si no a Caleb, que 45 años después dijo, todavía puedo, todavía quiero, porque Dios dijo que así iba a ser. La segunda reflexión es la pregunta de Jesús. Allí en Lucas 18:8, él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que estaba diciendo el Señor es, ¿habrá personas que todavía conserven la fe cuando venga? Por ejemplo, en este tiempo, ¿cuánta gente ha perdido la fe? Pero también cuánta gente ha encontrado la fe. Me regocijo con aquella gente que está volviendo a la fe. Hablé anteayer, con un pastor de Estados Unidos que me contaba de cuánta gente se ha acercado a buscar a Dios, a preguntarle cuándo iban a hacer reuniones. Ellos no están haciendo reuniones porque él tuvo un problema de salud y bueno, pensaron que iba a fallecer, cerraron la iglesia y ahí está el hombre. Dice, la gente está viniendo a buscarnos, a preguntarnos cuándo vamos a empezar otra vez. Un pastor de Rosario ayer me contaba de que también están volviendo muchas personas que se habían ido, hijos pródigos, y están volviendo a la fe. Pero en el medio habrá otros que perderán la fe. Por eso Jesús dijo, ¿hallará la fe el Hijo del Hombre cuando venga? El tiempo, las circunstancias, las crisis, hará que mucha gente, su fe quede sepultada por los problemas, por las urgencias, que su fe sea olvidada, opacada, a veces cambiada, porque a veces vienen trueques de fe,
¿Para qué tener fe si tengo un buen trabajo? ¿Para qué seguir alimentando mi fe si ahora voy a cobrar bien, ya no necesito fe? ¿Para qué seguir creyendo en sanidad si ya estoy sano? Ahora ya no necesito fe. Personas que su matrimonio se ha arreglado ya no necesitan fe para salvar a su familia porque ya su familia está unida. Entonces el Señor dijo que iba a haber una crisis de fe en los últimos tiempos. Por eso es muy importante que nosotros recordemos, traigamos a memoria las promesas del Señor y una vez más le digamos, sí, Señor, yo sigo creyendo. No veo todavía todo lo que me prometiste, pero sigo creyendo y voy a seguir esperando. La otra reflexión es, ¿cuál es el alcance de la fe? ¿Hasta dónde puede afectar la fe a mi vida, a mi sociedad o a la humanidad? ¿Hasta dónde? La fe en Cristo, la fe en su promesa, la fe en su palabra, nos ha llevado a este tiempo que estamos viviendo precisamente. Porque hay un pueblo que está reclamando el cumplimiento de las promesas del Señor. Y parte de esas promesas del Señor tienen que ver con crisis, tienen que ver con preparaciones, tienen que ver con revoluciones, tienen que ver con cambios sociales, cambios espirituales. Pero en el medio hay una iglesia que clama y dice, Señor, ven. La esposa que dice, Señor, ven. El espíritu y la iglesia que dicen, Señor, ven. Y para que la iglesia pida que venga Cristo, tiene que creer que va a venir Cristo. Tiene que creer que la venida de Jesucristo va a ser un cambio rotundo, mundial y espiritual. Si no creemos en eso, diremos, bueno, ya veremos cómo salimos adelante, qué emocionante lo que está pasando. Pero cuando creemos que Jesús viene, caminamos de otra manera, vivimos de otra manera, actuamos de otra manera, trabajamos de otra manera. ¿Cuál es el alcance de la fe que tenemos? Es tan importante que si uno ve a través de la palabra, todos los conflictos de los últimos tiempos tienen que ver con el cumplimiento de la palabra. Tiene que ver con lo que Dios dijo. Por eso es importante que nosotros más que nunca hoy conozcamos la palabra y pidamos el cumplimiento de la palabra. No tenemos que creer nada nuevo. Hay una cuestión espiritual, creo que diabólica, de llevarnos siempre a creer cosas nuevas, cuando lo que tenemos que afirmar es lo que dijo el Señor, y no se trata de descubrir nada nuevo, sino de afirmar lo que Él ya dijo hace tanto tiempo. Entonces, el alcance de nuestra fe. La fe nuestra tiene que alcanzar todo nuestro ser, tiene que afectar todo lo que hago, todo lo que digo, tiene que afectar todo lo que pienso, los planes de vida que tengo, los proyectos de vida que tengo, los sueños que tengo. Todo tiene que girar en torno a la fe. Me imagino a Caleb soñando con el monte, preparándose para aquel día y hablando de pronto llegará el día y viviremos en el monte. Dicen que aproximadamente 7 años tardó la conquista de Israel. 38 años caminó en el desierto Caleb deseando esta tierra. 7 años estuvo dando vueltas cerca del monte hasta que llegó el momento que él dijo, bueno, ahora me toca. Ahora es el tiempo. Estuvo cerca, pero nunca lo había reclamado. Pero un día dijo, ahora lo necesito, ahora es el tiempo. El alcance de su fe era tal que no le importó los años, no le importó las fuerzas. Él dijo, todavía tengo fe, todavía tengo fuerzas. Su fe mantenía sus fuerzas. Me imagino, conocí una persona que cuando era joven, él contaba de que comenzó a juntar madera en su casa. Y no era como en estos tiempos que ahora todo se compra fácil o hecho. Pero él dice, comenzó a juntar maderas, la madera más linda que encontraba, y un día su padre le preguntó, ¿y para qué estás juntando esta madera? Le dijo, porque algún día me voy a casar, voy a tener un hijo, y esta va a ser su cuna. Y su padre se rió y su madre se rió, porque le dijo, si te la pasás encerrado
siempre en tu casa, nunca vas a conocer una chica. ¿Qué te crees que una chica va a venir a buscarte acá a tu casa? Porque encima él era muy tímido, muy callado, de pocas palabras. Y él dijo, no sé, pero sé que voy a ser papá y le voy a preparar la cuna a mi hijo. Pasaron el tiempo, fue a una escuela técnica y en la escuela él aprendió a trabajar la madera porque él quería que su primer mueble sea la cuna para su hijo. Hizo la cuna para su hijo y en la escuela se le reían porque él estaba haciendo una cuna y le preguntaron si tenía un hermanito, si tenía alguien, una hermana o alguien que iba a tener bebé. Él dijo, no, es para mi hijo. Y todos se reían porque decían, pero si estás soltero, no salís, nunca vas a conocer a nadie. Pasaron los años y un día efectivamente vino alguien a su pueblo y era una campaña evangelística y en ese grupo llegó de visita la que después fue su esposa y se quedó. Y él decía, yo no sabía cómo, y cuando mi mamá me preguntó si yo creía que Dios me iba a traer mi esposa a mi casa, yo pensé, bueno, si es posible lo va a hacer, así que nunca dudé que Dios lo iba a hacer así y Dios lo hizo. Por ahí estaba el hombre preparando la cunita para su hijo, y después 3 de sus hijos usaron esa cuna. La fe hace esas cosas que uno comience a prepararse antes de tiempo, esperando lo que va a venir. Yo tengo plantas que las tengo en un tarrito hoy. Y el otro día le dije a mis hijas, esta planta es para cuando estemos en nuestra casa propia. Son chiquitas, el otro día la medí, tiene 10 centímetros. Pero estoy seguro que antes que la planta llegue a ser del tamaño que necesita ser trasplantada, ya estará en su lugar. Así es la fe. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que la fe alcance todas las áreas de nuestras vidas. La otra reflexión es que la fe nos conserva. En vez de yo conservar la fe es la que me conserva. La fe es la que evita que nos desesperemos. La fe es lo que hizo que Caleb se sienta joven. La fe es lo que hizo que este hombre con 85 años diga, todavía tengo tanta fuerza como antes, todavía puedo pelear como antes, todavía me las aguanto, diríamos en ese tiempo. La fe es lo que hace que uno se mantenga cuerdo. La fe es lo que hace que uno no se deprima. La fe te conserva. El día que perdamos la fe, vamos a perder lo que nos conserva. Por eso es importante que hoy más que nunca defendamos nuestra fe, afirmemos nuestra fe y sobre todas las cosas, reclamemos las promesas que Dios nos hizo, pero no por una cuestión caprichosa, sino porque están ahí esperando ser reclamadas. Algunas promesas que bien podríamos reclamar hoy o que nunca tenemos que olvidar, tómelo como quiera. Para reclamar hoy o para nunca olvidar, por ejemplo, la confianza en la aflicción. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué hermosa promesa! O sea, va a venir la aflicción. No, dijo el Señor, no van a tener aflicción. Pero la promesa es, tranquilo, yo ya vencí. Todavía no había ido a la cruz, todavía no había resucitado, pero ya estaba diciendo, van a pasar aflicciones, pero no se preocupen, porque yo ya vencí. Así que esa es una promesa para hoy o para mañana o para cuando usted la necesite. En medio de la aflicción, sepa que Jesucristo venció esa aflicción. Saludamos al pastor Martín Indarte desde Buenos Aires, al pastor Horacio desde Rosario, Martín Orellana, Michel, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos. Otra promesa, la compañía eterna. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido solos o quizás en este tiempo decimos, y mucha gente está hablando de la soledad? El otro día hablaba con una persona que está por recibirse en psicología y decía que ya están por validarle su título por la urgencia que hay en esta situación, porque no dan abasto ya a los psicólogos, y eso que no están atendiendo, pero con los turnos que están dando.
mucha gente que se siente sola, desesperada, gente que a veces va a ver a los profesionales porque necesitan a alguien con quien hablar. Pero ¿sabe qué? La promesa que Jesús hizo, y a mí me gusta porque fue la promesa que hizo antes de irse, porque en el momento que uno se va a ir, nunca dice algo sin sentido. Jesús nunca dijo nada sin sentido. Pero a lo que voy es que siempre en ese momento, en el último momento, uno dice algo clave siempre. Y Jesucristo a sus discípulos le dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Qué buena promesa, qué buena afirmación, qué buena. Pero le dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mientras ellos caminen haciendo lo que Jesús le había mandado a hacer, la promesa era la compañía eterna. No van a estar solos, no van a caminar solos, no van a sufrir solos, no van a luchar solos. Yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No dijo hasta que pasen algunas cosas, un par de años. No, hasta el fin del mundo voy a estar yo con ustedes. Hermosa promesa para reclamar también. No estoy solo. La accesibilidad a Dios. Tantas religiones tienen un Dios lejano, un Dios al que hay que alegrar para que nos atienda, al que hay que darle algo para que nos escuche y para que nos perdone y no se enoje antes de tiempo. Pero la promesa que el Señor dijo es: buscadme y viviréis. El que me busca me va a encontrar, el que llama se lo va a abrir, el que pide va a recibir. Tenemos un Dios accesible. Tenemos un Dios que es más factible que se moleste porque no le buscamos, el que nos diga: dejad de molestar de tanto buscarme. Y no es que digo que es probable, Él dijo que le busquemos, y precisamente los problemas que tuvo su pueblo fue porque no le buscaron. Entonces tenemos un Dios accesible, que Él dijo: búsquenme, llamen, pidan. Un Dios que no se esconde, un Dios que se muestra, un Dios que se da a conocer. Otra promesa interesante es la fidelidad a pesar de uno. Es fácil pensar en la fidelidad de Dios como algo que merecemos. El diablo utiliza eso también para desacreditar nuestra fe. Cuando hacemos cosas que no debemos, una voz en nuestra cabeza nos dice a veces: no pidas porque hiciste mal las cosas. No creas, no te acerques, no te esfuerces cantando a Dios, alabándole, porque esta semana te la mandaste. No creas que Dios te va a prestar atención. Y hay algo que dijo el apóstol, que no lo dijo Jesucristo, pero lo dijo el apóstol conociendo la personalidad de Dios, la identidad de Dios. Y él dijo que Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y esto lo vemos repetidas veces en la palabra, mostrado cómo Dios aún a su pueblo, que lo compara con una mujer adúltera y en algunas veces con una ramera, pero una ramera a la que después Él mismo va y le paga para que vuelva a estar con Él. Y dice: lo voy a llevar al desierto y voy a hablar a su corazón y otra vez le voy a conquistar. Aunque Israel era como esta mujer que se fue detrás de los hombres, Él va y le paga para que vuelva con Él. Usó esta analogía para decir que su amor era inquebrantable a pesar de las deslealtades de su pueblo. Qué hermosa promesa para reclamar. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Y por último, la promesa de una recompensa justa. Me gusta el libro de Apocalipsis porque, si pudiéramos resumir en pocas palabras, el libro habla de esto, de que aquellos que con su fe siguieron hasta el fin, los vemos allí formados, regocijándose delante de Dios, y en un momento cantan el cántico del Cordero, y dice que Él viene con su galardón. O sea, es el cántico de aquellos que ya habían experimentado la paga, el cántico de aquellos que ya habían pasado por la lucha. Juan vio a aquellos que pasaron por todo este tiempo que estamos pasando nosotros
Y ahora están en la presencia de Dios y hablan de la recompensa del Cordero, de la paga del Cordero. La palabra del Señor dice, por ejemplo, allí Pablo en Corintios habla de que el Señor es justo para pagarnos y que Él no se olvida de la obra que hemos hecho para Él. Pero me gusta remitirme a Apocalipsis porque es como leer el final de un libro y ahí vemos a todos los santos descansando. Vemos a los santos regocijándose y vemos a los santos delante del Señor, al lado del Señor, con el Señor, gozándose por su justicia. Hay recompensa para tu fe, hay recompensa para mi fe, hay recompensa para la espera. Por eso, volviendo al principio, la promesa que Dios te hizo no tiene fecha de vencimiento. Lo que creíste una vez, aunque todavía no lo viste, todavía puede pasar. Lo que Él dijo que iba a pasar, aunque hayas hecho cosas malas, todavía puede pasar. Y lo que el Señor dijo que iba a hacer con tu vida, aunque no lo veas todavía, reclámalo, porque el que lo dijo es fiel. Así que animamos al pueblo del Señor, que se levante un pueblo en este tiempo que crea de todo corazón y se pare delante de Dios como Caleb, que dijo, yo, a pesar del tiempo, reclamo lo que Dios me prometió. Que el Señor bendiga a su pueblo, que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor bendiga a tu familia, que bendiga tu hogar y bendiga la tierra donde estás. Y gocémonos de ser parte de su iglesia. Y si alguno de los que está viendo no es parte de su iglesia, le animo a llegarse a la iglesia de Cristo, a unirse al cuerpo de Cristo. No hay lugar más seguro en este tiempo que estar bajo las alas del Omnipotente, que ahí es allí donde dice la palabra que la plaga no tocará tu morada. Puedes irte a un búnker bajo tierra y quizás allí te alcance el mal, pero la promesa es que bajo las alas del Omnipotente estaremos seguros. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a orar por su pueblo, orar por su iglesia. Saludamos a Mayra Basualdo, a Emma desde Salta. Oramos. Padre, mira que en esta hora hay muchos hombres y mujeres a los cuales tú le has prometido cosas específicas, justas, y que ha pasado el tiempo y todavía no han reclamado esas promesas. A veces vivimos por debajo de las promesas tuyas y tú nos prometiste tantas cosas. Yo te ruego que despiertes la fe de tu pueblo. En este tiempo solo la fe nos puede sacar adelante. Despierta la fe de tu iglesia, Padre. Espíritu Santo, trae a memoria las promesas que nos hiciste una y otra vez, pero con el tiempo, con el pecado, con los fracasos, con las críticas, con las burlas, nos hemos olvidado. Yo creo, como dijo Caleb, pasó el tiempo, pero sigo creyendo. No soy el mismo, pero la promesa sigue siendo la misma. No soy el mismo, pero lo que anhelo sigue siendo lo mismo, porque tú lo prometiste. Ayúdanos, oh Dios, en este tiempo a pararnos sobre esas promesas. Bendice a tu iglesia, levanta a tu pueblo, fortalece a tu pueblo. Bendice la tierra en la que pisamos en este tiempo, cada uno de los que estamos viendo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.